Buenas tardes. Yo esto ya de ser moderador lo llevo fatal, porque esto es un tema de edad. No penséis que es porque lo sé, que es por lo que sé, ¿sabes? Antes hablaba, ahora me hace moderar. La verdad que me ha tocado, yo creo, una de las mesas muy difíciles, porque aquí hay una serie de señores muy potentes. Marina, Javier, Raúl, Chema, Francisco, Manuel, por favor, si estáis microfonados, ir subiendo y vamos a intentar abrir un debate. Es una mesa muy abierta, donde vamos a tener gente que sabe de revenue, gente que sabe de venta directa, gente que sabe de hoteles. Sabemos, aquí tenemos un muy buen PMS, tenemos gente como Marlab que hace cosas maravillosas y yo que lo modero. Y yo me dedico a fondos de inversión que compramos y vendemos. Y me decís, si porque sabe tecnología, no lo sé, pero bueno, se lo creen y lo hago. Pero sí os voy a contar una cosa, y es una de las cosas que hablaba con Chema. Nosotros compramos y vendemos hoteles. Este año hemos analizado 580 hoteles para saber si invertíamos o no. Y vamos en dos patas. Vamos una parte que son los asset, que me toca ser a mí, que somos que veamos los que las camas sean camas, que las ventanas sean ventanas y que los clientes sean clientes. Y van los de property, que se dedican a ver el estado del hotel. Yo hago apuestas con ellos y según la estructura que tengan de sistemas, les digo cómo tiene el deterioro del hotel o la mejora del hotel. A día de hoy, lo hablaba con Chema, hay muchos hoteles pequeños, cadenas medianas, que todavía no analizan bien el dato porque no lo tienen. Y hoy, ante este conocimiento, y hay gente que los conozco mucho y hablan perfectamente, yo decía, no sé qué preguntaros. Creo que estamos ante un 2023 muy ilusionante, en el cual no tenemos nada que nos afronte por delante chungo más que una crisis. Creo que el sector hotelero, el sector turismo es muy resiliente y contra eso podemos, y ha habido muchas crisis. Hemos dejado atrás una etapa muy dura y lo que yo les he dicho cuando he hablado con ellos es decir, chicos, no sé qué os preguntar que sea homogéneo. Creo que si queremos captar audiencia y ser un poco atractivos hay que hacerlo divertido. Tenemos que trasladar algo de conocimiento. Les he dicho, ¿cómo veis el 2023? Y no sé cómo se han sentado, pero a Chema le tengo aquí el primero. Tendrías que ser tú, Marina, pero vamos a dejar a Chema. No es el más mayor, soy yo. Pero, ¿cómo veis el 23? ¿Qué retos tenemos? ¿Cuáles son las ideas o ventajas que nos quieres contar hoy? Muchas gracias por poder tener la posibilidad de estar aquí un año más. Y bueno, el título de este FiturTech es Viaje al centro del turismo. Yo creo que tenemos que regresar un poco al origen. Va a ser algo que yo creo que vamos a hablar todos de lo mismo. Yo hace tiempo dije que sin datos no hay paraíso y es que lo creo fervientemente. Tenemos que tomarnos en serio definitivamente que tener datos no es que nos aparezcan números en una Excel o en un BI es tener datos limpios, tener datos trabajados, tener datos que nos permitan tomar decisiones correctas. Porque al final en el 2023, igual que nos ha pasado en el 2022 y nos pasará en el futuro, para tener una cuenta de explotación que cada vez sea más rentable, tenemos que ir acertando cada vez más y equivocándonos cada vez menos. Y eso solo lo podemos hacer en base a que los datos sean datos de calidad. Casi todos ustedes han empezado un proceso de digitalización casi obligada, porque lo que tendríamos pensado hacer hace 5 años nos hemos visto con la necesidad de poder implementarlo y de tener que implementarlo durante estos años, y creo que es algo que también tenemos que meternos en el ADN. O sea, esto ha empezado y no puede parar. Yo antes comentaba que muchas veces a la hora de hacer ese cambio de digitalización para poder enfrentarnos a nativos tecnológicos, porque al final cuando estamos hablando de distribución estamos hablando de que el ser de venta que tengamos compite, tenemos que competir con nativos tecnológicos, con gente que tiene absolutamente la tecnología en su ADN. Y nosotros tenemos que empezar como hoteleros a pensar que tenemos la obligación de hacer lo mismo. Y muchas veces cuando tomamos decisiones nos limitamos tecnológicamente nosotros porque miramos en el corto plazo en lugar de mirar qué es lo que queremos ser y dónde queremos situar nuestra cuenta de explotación, no en el 2023, sino en el 2024, en el 25 y en el 26. Y esas tomas de decisiones hoy son de las que podemos ser triunfantes dentro de 2 años o rehenes dentro de 2 años. Y al final, voy a cortar eso, ya este speech ya lo tengo cortadito. Y al final vuelvo un poco a ese regreso a las tomas de decisiones básicas, que son datos que estén bien trabajados y decisión.
sigo viendo en muchos hoteles individuales, en muchos apartamentos, el miedo a tomar decisiones a nivel de distribución. Tenemos que tener una hoja de ruta y saber cómo queremos jugar con la distribución y tomar decisiones. No tener miedo, seguimos teniendo miedo. Booking es Booking, Expedia es Expedia, Jet2 es Jet2. El peso de la turoperación es el peso de la turoperación. Pero todos ustedes han empezado un camino en el que empiezan a ver a los clientes por rentabilidad. Y todos los clientes no son igual de rentables. Tenemos que ver cuáles son nuestros clientes rentables y establecer una estrategia que nos lleve a ellos. Y no... Gracias, Chema. Creo que, vuelvo a decir, la distribución es un mal necesario. No creo que haya hotel que no tenga un buen segmento amplio, ni mucha turoperación, ni mucho OTA, ni mucho... Bueno, todos queremos clientes directos y creo que Marina, que está en RedGain, una herramienta estupenda, los que no la conocéis os invito a conocerla, pero aparte tiene un profile muy bueno porque viene de TravelClick, que es una herramienta, un sistema o una empresa en el cual trabaja muchísimo los datos del cliente. Cuéntanos tu visión, Nina, ¿cómo lo ves? Bueno, esto, sin datos no hay paraíso. Y bueno, gracias por invitarnos. El amigo podía poner el sonido un poquito más bajo, pero bueno, espero que todos podáis escucharnos bien. ¿Tienen cascos todos? Vale, perfecto. Entonces, como reto, no te voy a repetir, voy a buscar retos diferentes. Yo muy poco. La mano de obra. Claro, yo creo que post pandemia ha habido mucha gente buena que decidió tomar una carrera diferente que no la hostelería. La hostelería es para los locos, para los enamorados del servicio, del cliente y todo más. Y creo que nos vemos en un punto donde la mano de obra buena, la de toda la vida, la gente que vale, está escasa. Yo veo, estoy intentando poner un equipo comercial y me está costando. Llevo 3 meses buscando a gente maravillosa. Entonces, los que tengáis, cuidarlos. Pero más allá, tecnología. Yo creo que la digitalización, desafortunadamente en España, está haciendo un proceso más lento que en el resto de Europa. Lo vemos muy con cadenas grandes, lo vemos muy con gente que realmente puede disponer de un budget maravilloso, y la toma de decisión del hotel pequeño de no tener miedo de llegar a un proveedor y decir: a mí, ¿qué me puedes hacer? Es que te veo como muy grande, como que muy internacional. No, trabajamos con todos. No tengáis miedo de invertir en una solución, de decir: voy a necesitar una persona que me ayude y tal. Estamos aquí, estamos juntos, queremos triunfar juntos, somos enamorados de la industria. No porque no seamos hoteleros no podamos hacer, no tenemos el know-how de vuestros retos, de lo que hacéis, de lo que necesitáis. Así que contad con nosotros. Muchas gracias. Dos cosas claras. Creo que uno de los grandes problemas, a mí me toca llevar muchos hoteles, unos 30, que operan terceros. Creo que el gran problema que hemos tenido en el 2022, sobre todo en la época de verano, ha sido el talento. Y cuando me refiero a talento no me refiero a los directivos, sino realmente a los que hacen satisfacción a nuestros clientes, camareros, cocineros, recepcionistas, ¿no? El sector creo que es algo que no reflexionamos bien sobre la pandemia. Cada uno cerró como pudo y ha sido una de las cosas que ha hecho recuperar ese talento. Yo creo que es uno de los grandes retos con la sostenibilidad. Te toca, cuéntanos cómo lo ves desde tu punto de vista. Bueno, yo creo que la clave es sobre todo la optimización de los departamentos comerciales. ¿Y cómo se optimiza un departamento comercial? Digitalizando. Es decir, la clave que tenemos ahora es digitalizar, con los datos que tenemos trabajarlos y sobre todo darle mucha profundidad a ese dato. Este año 2023, yo no tengo duda, yo creo que va a ser un 2023 histórico a nivel de ingresos, pero claro, tenemos que quitar ese piloto automático que vamos a tener, porque van a llegar reservas de muchos lados y hay que controlar esas reservas. Apostemos por la diversificación de las reservas, es decir, apostemos por los mercados. Cada mercado tiene su tiempo, démosle cada uno su espacio. E igual las agencias, cada agencia tiene su tiempo. Yo siempre digo que para los turoperadores, para las agencias, tenemos que ser importantes pero no imprescindibles. Es decir, no dejemos que nos absorba una agencia, una turoperación, porque bueno, todos sabemos casos que ha pasado en años anteriores que hemos apostado por un mercado, nuestro hotel estaba concretamente en un mercado y ha caído ese mercado y no lo hemos visto. Bueno, hemos pasado esta época de pandemia que ha sido durísima. Con agencias igual, no ha pasado igual, bueno, tampoco vamos a decir nombres de atrás, pero todo el mundo lo sabemos, ¿no?
creemos esa diversificación para quitar esa dependencia que tenemos hacia una cierta agencia y trabajar realmente en el valor propio que tiene cada una que nos aporta. Es decir, miremos el ADR, pero el ADR, sobre todo el ADR neto, ¿qué es lo que nos aporta? Al fin y al cabo, se trata al fin y al cabo de obtener una serie de ingresos, y esa serie de ingresos mientras mayor mejor, ¿no? Esto es así, ¿no? Entonces hay que analizar ese dato ya a profundidad y mirar los tiempos de compra que tiene cada uno de los segmentos y agencias para poder darle a cada uno el espacio que necesita. Y yo creo que por ahí tenemos que ir este 2023. Muchas gracias, Francisco. Javier le conozco hace muchos años. Tenemos como un amor de esos de San Fermín, que siempre nos encontramos en Fitur. Y creo que conoce mucho la parte cadena, ha estado en muchas vertientes y actualmente creo que es uno de los grandes personajes que defiende la venta directa al máximo. Seguimos con ese cambio de tendencia donde el cliente empieza a comprar directamente. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el 2023? Bueno, es una muy buena pregunta. Gracias por contar con Mirai una vez más en estos debates siempre interesantes e intensos. El tiempo lo dirá. Pasamos lo que hemos pasado, que no vamos a incidir más sobre esto. Ha habido cambios muy relevantes dentro de la distribución porque el usuario consumidor final se ha dado cuenta de que hay ventajas comprando al hotelero finalista. El hotelero finalista, a través de sus propios medios, ha empezado a disponibilizar sus precios y su inventario de una manera más correcta, pero las inercias empiezan a volver. Inercias me refiero a querer pagar comisiones altas, pero no querer dotarte de presupuestos para ti mismo. Es decir, estoy contento de pagarle a Booking 15, 20, 25 o a Expedia o al que sea lo que me pidan, pero no estoy dispuesto a disponibilizar un presupuesto equivalente para mi propia venta y para mi propia inversión en tecnología. Esto es incoherencia pura, porque la demanda está ahí. Si no eres tú, hotelero, el que la va a capturar, otro lo va a hacer por ti y luego te va a mandar la factura, que no se nos olvide, y aquí nadie trabaja gratis. Entonces, ¿cómo vemos el 23? Pues hablando de datos y la importancia de los mismos, que coincido con lo que se comentaba, hay un aspecto que es fundamental, el ADR neto, que creo que todavía el hotelero no ha entendido que tiene que medir el dato completamente limpio, y es decir, cuánto entra en mi caja, en mi cuenta de resultados, y no cuál es el PVP al que se vende. Y todavía hay una nebulosa que conviene limpiar cuanto antes, y que el que no lo haya hecho debería de hacerlo. En el año, después de un 22 con histórico en prácticamente todos los KPIs, con un ADR disparadísimo, yo personalmente pensaba que el 23 el ADR iba a caer. A fecha de hoy, 19 de enero, no cae. Sube, single digit, ¿no? En un solo dígito, pero del 7, 8, 9%. Estamos hablando de esas cifras que son relevantes, sobre todo porque construyen sobre un ADR que el año pasado subió a doble dígito, ¿no? 17, 18% en muchos casos. Entonces parece que esto no tiene límite. La elasticidad del precio se ha evaporado, se sigue evaporando, y coincido en que debería de ser un 23 histórico, superando de largo el 22. A pesar de los datos que publicaba Excel Tour esta misma semana, el lunes creo que era, decían que se hablaba de que lo bueno todavía no ha empezado, que esperan el despegue real a partir de Semana Santa, o ese era el consenso de los empresarios españoles del ramo. Por lo tanto, si estamos así en Fitur, y lo gordo va a empezar en Semana Santa, estamos viendo subidas de ADR sobre subidas el año pasado, la importancia no es el ADR, tenemos que medir el RevPOR, realmente el RevPOR neto por habitación, y ahí es donde tiene que, pero todo empieza en el ADR. Entonces, yo diría que a fecha de hoy, muy buen pronóstico para el año, pero absolutamente fundamental que el hotelero mida de la manera adecuada y se dote de los presupuestos y de la coherencia necesaria para vender su propio inventario, porque si no, vendrá otro, se lo venderá y le pasará la factura. Gracias. Me gustaría compartir esta ilusión o este 2023. A mí me toca analizar muchos datos y mucho por toda la geografía española. Creo que ha sido un 22 alucinante, que nadie esperábamos. Sí que es cierto que en destinos como Canarias el Q1 por Omicron fue un poquito complicado, Madrid sufrió, pero realmente a partir de marzo se ha visto una subida que no tenía límites. El 2023 ha arrancado como ha arrancado, pero siempre enero es chungo, perdón, jodido, coño, que mola más decirlo como es, y creo que sí que hay mucho pronóstico bueno para a partir de Semana Santa para adelante. Pero aquí vamos a hablar con Manuel.
Todos estos se enganchan, nos analizan, pero tú eres como la prueba de algodón. En el PMS, en el sistema, está la realidad de cada uno. Todos nos enganchamos con todo, todos pagamos unas comisiones que a veces no queremos ver, pero tú ves todo. ¿Cómo ves el mundo hotel, el mundo conectividad? Danos un par de puntos chulos. Vamos, lo primero, gracias al ITH por contar con Tesipro y con el grupo Sequoia Soft y por estar aquí. Yo levanto la mano, soy el culpable. Es decir, el PMS, hablamos de dato, somos el origen. Entonces somos el culpable y somos la solución, ¿no? Es decir, el dato que todos los actores de esta mesa tocan, el origen lo tienen con nosotros. Entonces, bueno, con nosotros, con los PMS, no con nosotros solos, ¿no? Entonces ahí la primera revolución es esa, es decir, la primera revolución es que tengamos claro como PMS que la importancia de todo el contacto que tenemos con el cliente, y el PMS cada vez más extiende su marco en un Customer Journey cada vez en más etapas, tiene que ser un buen dato. Y entonces eso es la primera cuestión en la que nosotros llevamos tiempo trabajando, en la que estamos avanzando en esa pureza del dato, que creo que era Chema quien lo decía, que es imprescindible, porque los datos han estado muy ensuciados y vemos barbaridades muchas veces cuando hacemos migraciones. Y la primera apuesta y el primer punto en el que yo quería remarcar es que es muy importante la pureza del dato, y la pureza del dato, el origen del dato es el PMS. Por lo tanto, soy el culpable y también la solución, porque estamos en eso. Segundo elemento que me gustaría destacar y que me parece muy importante es que la analítica del dato que ellos hacen, pero también tiene que iniciarse en el PMS, tiene que nutrir decisiones no sobre ADR, como decía Javier, sino yo iría más allá, sobre margen. Es decir, tenemos que pensar... El report. Exacto, que el hotelero tiene que pensar en margen, porque muchas veces nos encontramos en discusiones absurdas, lo que decíamos antes, es decir, no, es que yo he vendido más. Bueno, has vendido más, pero si tu mix acaba dándote un 10% menos de margen, ¿dónde estamos, no? Entonces, el segundo elemento que me gusta destacar es ese, es decir, es muy importante que sepamos, no solo tengamos un dato puro, sino que lo sepamos interpretar. Y para eso hay muchos actores en esta mesa que saben más que yo, ¿no? Es decir, que ese dato que podemos suministrar puede ser interpretado. Que lo pueden interpretar, el hotelero puede interpretar directamente con una solución PMS que ya te hace ese primer valor, pero los expertos tienen que poderlo hacer. Tercer elemento importante, y después voy a responderte directamente al cómo van las cosas, la inversión. La inversión en tecnología. Se nos ha llenado la boca de transformación digital. Y la transformación digital, yo que muchas veces explico que la transformación digital tiene dos palabras, transformación y digital. El hotelero muchas veces ha querido hacer digital por comprar equipos y por comprar máquinas y por comprar soluciones, y lo primero que hay que hacer es transformar. Y transformar es ver las cosas de otra manera, cambiar procesos, cambiar procedimientos, cambiar elementos. Entonces, para eso hay que invertir. Y hay que invertir tiempo, no solo dinero, hay que invertir tiempo, personas, dinámicas, procedimientos, y eso hay que hacer. Entonces, el concepto de la transformación digital, que parece que ya está pasado, yo diría que no, al revés, es decir, o le damos otro nombre, porque ya lo hemos caducado, o hay que hacer algo. Y en eso hay que dinamizar el mercado, porque todavía hay mucho por hacer. Lo decía la compañera, que estamos por detrás de Europa. Nosotros trabajamos como grupo, tenemos 5.000 hoteles y establecimientos hoteleros fuera de España que equipamos, y lo vemos, vamos detrás. Entonces hay que avanzar. Y la pregunta del millón es cómo vamos, como un tiro. O sea, realmente el año va como un tiro. Es decir, nosotros cuando analizamos un poco...